El Tottenham Hotspur ha contratado a un nuevo entrenador y en este caso es el entrenador del Brentford, Thomas Frank. Básicamente, para ponernos en contexto, es que el Tottenham ha cambiado de entrenador porque echó a Ange Postecoglou tras ganar la Europa League. Es verdad que quedó un puesto por encima del descenso en la Premier League con 38 puntos, un puntaje muy malo que, por ejemplo, en la Liga Española hubiese descendido, porque el Leganés descendió con 40 puntos. Por lo tanto, lamentable la campaña del Tottenham en lo, digamos, en lo que es la liga regular. Sin embargo, fuera de eso, en la FA Cup cayeron pronto, en la Copa de la Liga, bueno, pero luego en la Europa League es verdad que hizo una gran campaña y consiguieron derrotar al Manchester United en la final. Eso sí, el Manchester United también, en plan, quedó un puesto por encima del Tottenham. O sea, si uno mal, el otro peor. O sea, tampoco es que fuese una final súper estratosférica, pero bueno, es verdad que el Tottenham consiguió, digamos, ese logro. Llevaba de 11 años sin conseguir un título y por lo tanto, pues bueno, Ange Postecoglou hizo una revolución y consiguió un título que el Tottenham no había conseguido, como hemos dicho, desde hace muchos años. Pero aún así a Levy no le bastó, no le sirvió, y a pesar de que Ange Postecoglou tuvo tropecientas lesiones, tuvo que reponerse, tuvo que inventarse jugadores en otras posiciones, no le ha convencido al dirigente y por lo tanto lo ha echado. ¿Y a quién ha contratado? Pues al entrenador danés, a Thomas Frank. Thomas Frank llega al Tottenham, en este caso, por 10 millones de euros. Y es que el Tottenham tuvo que pagar al Brentford su cláusula de liberación, por así decirlo, para poder ficharlo. Y además lo ficha hasta 2028. Para que nos demos cuenta, Thomas Frank es de esos entrenadores que con poco consiguen hacer mucho. Con su Brentford, pues la verdad es que con pocos mimbres o con mimbres que le faltaban ha conseguido hacer grandes cosas. Llegó al Brentford en el año 2016 como asistente y en 2018 asumió el mando de entrenador, de primer entrenador. En este caso lo asumió porque pues el primer entrenador lo fichó el Aston Villa y por lo tanto el Brentford consideró que era buena idea conseguir esa rutina continuista. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que el Brentford acabó ascendiendo a la Premier League en la temporada 2021 y lleva 3 temporadas muy competitivas en la máxima élite del fútbol inglés. Es verdad que con un presupuesto bastante limitado y una propuesta de fútbol que digamos que muy significativa, pero que tampoco es súper llamativa. A ver, los datos básicamente son que, como os digo, lleva 3 temporadas en la Premier League. La mejor posición que ha conseguido con el Brentford es una 9ª posición en la temporada 2022-2023, es decir, en esa segunda temporada, después de ascender, consiguen una muy buena campaña y creo que es verdad que lo hicieron de una manera espectacular porque recordemos que a Ivan Toney, que era su mejor jugador y el delantero centro que marcaba muchos goles, estuvo sancionado durante muchos meses. Por lo tanto, también Thomas Frank sacó potencial de jugadores que igual pues no los habíamos visto tanto. También ha tenido victorias contra gente del Big Six, como pueden ser Liverpool, Manchester City o Chelsea. Y luego también estaba en un modelo de club que digamos que era muy particular, ¿no? Que era fichajes low cost, es decir, fichajes a un coste bajo para luego revalorizarlos. Es un club vendedor y además también utilizan mucho lo que es el Big Data, ¿no? Los datos avanzados para fichar. Es un modelo parecido al del Brighton que funciona y por lo tanto el Brentford está intentándolo replicar a su manera. Eso sí, también tiene un equipo satélite, ¿no? O tiene otro equipo, en este caso el Midtjylland, en el equipo danés, que en este caso pues cogen muchos jugadores de allí también. Si ven que son muy buenos o funcionan o lo que sea, los traen de allí para hacerlos jugar en la Premier League. Pero como os digo, un modelo en el cual se ficha poco, o sea, se ficha a coste bajo y se revende a coste más alto, es decir, un club vendedor. Y bueno, llega al Tottenham y en este caso la gran pregunta que se pueden hacer los aficionados de los Spurs es ¿cómo juegan los equipos de Thomas Frank? Bueno, suelen ser equipos compactos, equipos bastante físicos, inteligentemente en cuanto a lo táctico, digamos, y con transiciones rápidas. No son mucho de tener balón, no son mucho de dominio de balón
y es verdad que pueden tener un juego directo, ¿no? Con Ivan Toney es verdad que tienen un juego más directo muchas veces, ¿no? Y con, digamos, un esquema muy reconocible de tres centrales. Normalmente era la 3-5-2, pero es verdad que Thomas Frank se adaptó también a una 4-3-3 dependiendo del rival, pero normalmente el estilo de Thomas Frank es jugar con tres centrales, cinco centrocampistas y dos delanteros. Uno que sea un poquito más 9, digamos, más fijador, y el otro que sea un segundo punta, mucho más móvil. Por ejemplo, en el Brentford se veía claramente con Ivan Toney y Ryan Mbeumo. Mbeumo era mucho más móvil y Toney era más fijador. Sin embargo, ahora el Brentford ha jugado con dos delanteros móviles. Por ejemplo, ha jugado con Visa y con Mbeumo. Por lo tanto, también se puede adaptar bastante a las capacidades que tenga el equipo y a la gente que tenga en la plantilla. Eso sí, como os digo, es una defensa bastante férrea y bastante organizada. En el Brentford se ha podido ver con Ayer, Ben Mee y con Pinnock. Luego, como os digo, transiciones rápidas y verticales. Como no le gusta mucho tener el balón, el dominio de la posesión, es verdad que cuando roban suele ser un equipo muy rápido. Las bandas, por ejemplo, los carrileros suelen ser carrileros muy altos. También se veía con Luis Potter, por ejemplo, en el Brentford, o con Rico Henry, ¿no? También con Sergi Canós en su momento, Damsgaard también, que ha podido jugar ahí de vez en cuando. Bueno, carrileros muy altos que puedan correr. Y luego el balón parado es un equipo que está muy bien trabajado en ese sentido. O sea, los equipos de Thomas Frank suelen ser muy peligrosos a balón parado y suelen conseguir hacer muchas ocasiones de peligro. Y también Thomas Frank es uno de esos entrenadores que utiliza la Big Data, ¿no? De una forma inteligente y de una forma eficiente para poder sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Y poniéndonos un poco en la cabeza del entrenador y viendo los mimbres que tiene ahora mismo el Tottenham y los jugadores que tienen en la plantilla, creo que puede jugar con una 5, o sea, una 3-5-2, sí, más o menos. Creo que va a hacer una defensa bastante férrea. Bueno, portero Vicario, sin lugar a dudas, creo que no hay dudas en eso, uno de los mejores porteros de la Premier. Y luego, defensa de 3, si están sanos, Cuti, Romero, Van de Ven y Dragusin. Es verdad que se está hablando mucho que el Cuti Romero puede abandonar el Tottenham y recalar en el Atlético de Madrid. No lo sé, solo sé que con los miembros que hay ahora, creo que la defensa sería esta liderada sobre todo por Cuti y por Van de Ven. Luego, en los carrileros, Destiny Udogie y Pedro Porro. Además, son dos laterales que son ofensivos, por lo tanto, el esquema de tres centrales les viene de maravilla tanto al italiano como al español. Luego, el centro del campo suele ser, digamos, un centro del campo de mucha ida y vuelta. No suele ser con gran toque de balón, pero sí puede tener mucha ida y vuelta en ese sentido, que tengan mucho recorrido. Puede ser que juegue con dos y uno por delante, que yo creo que es lo más parecido que puede tener con los jugadores que tiene, y es que yo creo que pueden ser tanto Pape Matar como Bentancur, esos dos mediocentros, y un poco por delante James Maddison. Pero ya sabemos que James Maddison puede tener muchas lesiones y por lo tanto ahí pues puede haber un poquito de recambio, por ejemplo con Kulusevski, que puede jugar en esa media punta, incluso Heung-min Son, aunque se está rumoreando que también puede salir, no lo sé. Y yo creo que arriba, para mí jugarían Kulusevski y Solanke, y Dominic Solanke. Creo que serían los dos delanteros, pero como os digo, también si James Maddison se lesiona a Kulusevski, pues arriba también se está hablando de que Mbeumo puede fichar por el Tottenham, a pesar de que está en la carrera por el United. Pero bueno, Son también podría jugar ahí de delantero. Como os digo, tiene mimbres Matistel, que lo acaban de fichar y también puede jugar ahí arriba. Odobert. Bueno, tiene mimbres que yo creo que Thomas Frank puede hacer que jueguen bastante bien. Por lo tanto, creo que este sería el esquema con un 3-5-2, donde creo que lo ideal sería Vicario, Cuti, Van de Ven, Dragusin, Destiny Udogie, Pedro Porro, Bentancur con Sarr, Maddison por delante y arriba Kulusevski y Dominic Solanke. Y bueno, es verdad que con la llegada de Thomas Frank es un cambio radical en cuanto al estilo de que tenían antes Postecoglou. Van a abandonar ese fútbol súper ofensivo para centrarse más en ser un bloque sólido y un bloque que esté muy compacto y que esté muy bien trabajado en cuanto a lo defensivo, sin tirar la línea de los defensas tan adelante y sin tener tanto espacio a su espalda
para correr, pero puede tener otras facetas. Es verdad que en cuanto a la presión puede ser muy bueno, y luego van a utilizar, yo creo, más ese juego directo que igual Ange Postecoglou no utilizaba tanto. En este caso ya sabemos el nuevo entrenador del Tottenham, se podrá trabajar en cuanto empiece la pretemporada y veremos si le va bien a los Spurs con el entrenador danés. ¿Qué os parece este nuevo entrenador? ¿Os parece que eres el ideal para que lidere el nuevo proyecto del Tottenham? ¿Creéis que va a marcar una nueva era? ¿Creéis que va a ser un poco fracaso o va a ser un poco chasco este nuevo entrenador? Dejármelo todo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, y nosotros nos vemos a ver en el próximo vídeo. Esto es La Volea.